Era 1817. Una crisis mundial de caballos exigía una solución desesperada, y de esa inmensa necesidad nació una máquina que revolucionaría para siempre la forma en que nos movemos. Bueno, fue una idea aparentemente simple, pero desató una verdadera tormenta mecánica, social y hasta política: el nacimiento de la bicicleta. En esta exploración a fondo de los documentos históricos, vamos a descubrir cómo sucedió exactamente todo esto. Ahora, durante muchísimo tiempo el mundo creyó un mito. Un fuerte relato nacionalista afirmaba que un conde francés había inventado algo llamado el celerífero, allá por 1790. Pero la verdad fue un engaño, una completa fantasía literaria. Al revisar los archivos reales, resulta que ese supuesto invento era literalmente un carruaje tirado por caballos, patentado por un señor llamado Jean-Henri Siebrac en 1817. Así que, adiós al mito francés. El verdadero ancestro, el punto de partida real, apareció en Alemania. En 1817, Carl von Drais presentó la Dreisiana. Imaginen un marco de madera pesadísimo, una rueda delantera que se podía girar y 0 pedales, nada de engranajes. Quien la usaba tenía que impulsarse empujando los pies directamente contra el suelo. Y aunque suene un poco rudimentario, este fue el primer gran paso hacia la libertad sobre 2 ruedas. Pero claro, había un problema estructural inmenso. La tecnología siempre depende de los materiales disponibles, y los primeros modelos eran ridículamente pesados, rígidos a más no poder. Construir un vehículo que fuera verdaderamente ligero y práctico requería ingeniería avanzada y acero de alta calidad. Y en esa época eso era un lujo inaccesible. La madera y el hierro forjado dictaban absolutamente las reglas del juego. El siguiente gran salto llegó por ahí de 1867. Inventores como Pierre Michaud dijeron: ¿y si le ponemos pedales? Así que los fijaron directamente a la rueda delantera, de hierro macizo. A este nuevo modelo lo llamaron literalmente el agitador de huesos. Y el nombre le quedaba perfecto. Cada piedra, cada pequeño bache en esas calles empedradas enviaba una vibración brutal directo a la columna del ciclista. ¡Ay, una tortura total! Y aquí surge un dilema interesantísimo. ¿Cómo ir más rápido si aún no existían las cadenas ni los engranajes? La respuesta de la época fue extrema: hacer la rueda delantera gigantesca. Así nacieron los famosos biciclos de rueda alta, ruedas que crecieron hasta alcanzar los 3 metros de altura. Eran máquinas increíblemente veloces, sí, pero absolutamente letales. Una piedrecita en el camino y salías volando catastróficamente. Obviamente, esto no podía seguir así. Esa máquina, que parecía más para acróbatas, tenía que evolucionar. Así que la ingeniería dio un giro total. Dejaron de buscar la velocidad extrema y se enfocaron en algo vital: el confort y la seguridad. El objetivo ahora era transformar esta curiosidad peligrosa en una herramienta cotidiana, algo que cualquier persona pudiera usar sin arriesgar la vida. Y en este punto, la historia técnica se vuelve profundamente humana. Nos trasladamos a Belfast en 1888. El veterinario escocés John Boyd Dunlop estaba observando a su hijo de 9 años intentar andar en un triciclo de ruedas macizas. El pobre niño sufría horrores por el traqueteo sobre los adoquines. Y como haría cualquier padre, Dunlop se preguntó de inmediato: ¿cómo le quito este sufrimiento a mi hijo? La solución fue una genialidad absoluta. Tomó tubos de goma, unas láminas de caucho y usó una simple bomba manual de inflar balones. Acababa de crear el primer neumático con cámara de aire, una amortiguación de nivel superior. Y vaya que funcionó. Poco después, cuando el ciclista Willy Hume usó estos neumáticos en carreras locales, destrozó a la competencia. El aire comprimido cambió las reglas del juego para siempre. Pero, ojo, el confort por sí solo no bastaba. Se necesitaba una estructura que aguantara los impactos sin colapsar. La respuesta fue la rueda de radios de alambre. Curiosamente, este era un concepto aeronáutico que George Cayley había pensado desde 1808. En lugar de usar pesados radios de madera que sostienen el peso desde abajo, utilizaron alambres de acero en tensión. El centro literalmente flota, absorbiendo los golpes con una ligereza impresionante. Todas estas piezas formaron la tormenta perfecta. Llegó la llamada bicicleta de seguridad.
Por fin, 2 ruedas exactamente del mismo tamaño. El ciclista bajó a un nivel seguro, casi al ras del suelo, eliminando ese riesgo mortal de caer desde las alturas. Fue un momento histórico porque, por primera vez, subirse a una bicicleta era algo verdaderamente accesible y seguro para las masas. Solo faltaba una pequeña gran pieza en el rompecabezas: conectar los pedales con la rueda trasera sin perder la fuerza del impulso. En 1898, los hermanos Diamant introdujeron la cadena de rodillos moderna, una auténtica obra maestra mecánica. Bien lubricada, esta cadena alcanza una asombrosa eficiencia del 98.6%. Es decir, no se desperdicia casi nada de energía entre el pie y el asfalto. Impresionante. Todo este perfeccionamiento provocó un verdadero estallido en la década de 1890. La producción en masa hizo que los precios cayeran en picada, llegando a costar apenas 10 libras. Y no solo eso, la bicicleta logró obtener estatus legal en las carreteras, ganando los mismos derechos de circulación que cualquier carruaje. Definitivamente, la máquina de las masas había conquistado el espacio público. Pero claro, donde hay cambios bruscos, inevitablemente hay fricción. De pronto, las calles de las ciudades se transformaron en un campo de batalla. Por un lado, una nueva ola de ciclistas rápidos e impredecibles. Por el otro, cocheros enfurecidos y peatones totalmente aterrorizados por la velocidad. Fue un choque cultural intenso, una verdadera guerra urbana por el derecho al camino. Y la resistencia social llegó a niveles tan absurdos que usaron la medicina como arma. Médicos de la época empezaron a esparcir diagnósticos falsos para asustar a la gente. Afirmaban, sin ninguna base, que andar en bicicleta causaba deformidades en la columna, pechos hundidos y problemas del corazón. Hoy sabemos que era pura pseudociencia, básicamente el miedo a la novedad disfrazado de preocupación médica. Sin embargo, la revolución más impactante no tuvo que ver con tuercas ni cadenas, sino con la sociedad. La bicicleta desafió de frente las estrictísimas normas de género victorianas. Para poder pedalear con libertad, las mujeres empezaron a dejar los vestidos pesadísimos y los cambiaron por pantalones bombachos súper prácticos. Y bueno, para la sociedad conservadora, eso fue un absoluto y total escándalo. Ante esta realidad, la industria entendió inteligentemente que debía adaptarse, así que diseñaron el famoso cuadro de barra baja o cuadro trapezoidal. Inclinaron el tubo superior hacia abajo específicamente para acomodar las faldas. El objetivo era súper simple: evitar a toda costa que la tela pesada se enredara en los radios o en la cadena. Un ajuste de diseño vital. Y ese simple doblez en el acero significó muchísimo más de lo que parece. Se transformó en una herramienta de pura libertad. De repente, las mujeres ganaron una independencia física sin precedentes. Podían viajar kilómetros solas, sin necesidad de tener a un hombre como chaperón. Fundaron sus propios clubes ciclistas. Estaban, literalmente, tomando el control total de su movilidad. Para entender la enorme magnitud de este fenómeno, solo hay que escuchar a la gran líder sufragista Susan B. Anthony. Ella sentenció el impacto con una frase histórica: «La bicicleta ha hecho más por emancipar a la mujer que cualquier otra cosa en el mundo». Una declaración fuertísima. La máquina ya no era un simple transporte. Se había consolidado como un auténtico motor para la igualdad. Y el activismo más puro nació ahí, pedaleando. Exigir derechos para circular, reclamar carriles seguros o presionar para llevar bicicletas en los trenes, todo este movimiento enseñó a miles de mujeres habilidades invaluables de organización y presión política. Esas mismas tácticas fueron la semilla que alimentó directamente la gran lucha por el derecho al voto. Toda esta efervescencia no tardó en invadir la cultura popular. En 1891 salió una canción llamada Daisy Bell, que contaba la historia de un romance en una bicicleta doble, un tándem. Bueno, se volvió un hit mundial. La locura fue tan arrolladora que incluso provocó una tendencia de bodas enteramente temáticas de ciclismo. Era, sin duda, el mayor ícono de su era. Y como era de esperarse, esta revolución cruzó los océanos rapidísimo. Los registros muestran que para 1870, cargamentos enteros ya desembarcaban en países de América Latina como Colombia, Cuba, Argentina y Perú. En estos enormes y nuevos territorios, la máquina acortó inmensas distancias, transformando la geografía local y, de paso, forjando una nueva y vibrante pasión deportiva.
Hoy, al mirar hacia atrás, más de un siglo después, el nivel de ingenio resulta asombroso. Esos elementos básicos que se desarrollaron a finales del siglo XIX, el cuadro de diamante, los neumáticos llenos de aire y la cadena de rodillos, lograron un grado de perfección tan espectacular que siguen casi intactos en la actualidad. Una verdadera sinfonía de la mecánica. Y es que, piénsenlo, ya sea soportando los viejos adoquines del pasado o navegando ágilmente por el caótico tráfico de cualquier metrópolis moderna, es un diseño atemporal. Con más de 1.000 millones de unidades rodando por todo el planeta, se mantiene como la máquina impulsada por fuerza humana más eficiente que hemos creado en toda la historia. Esta simple pero brillante disposición de tubos de acero y caucho hizo mucho más que acortar las distancias en los mapas. Derribó barreras de clase y aceleró la libertad humana de una manera completamente tangible. Es una revolución que sigue rodando. Cierro con esta idea. ¿Qué otro invento tiene semejante poder para transformar nuestra sociedad utilizando únicamente el impulso humano?